Para aclarar cualquier tipo de duda, yo voté rechazo, abiertamente hice campaña por el rechazo, y con mi fundación también hicimos campaña por el rechazo, ¿ya? Pero la información que les voy a transmitir yo hoy en día es información objetiva, a fin de que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Entonces, esta parte de la charla es solamente una parte de 5 partes que tiene esta exposición. Pero si hiciéramos las 5 de corrido, estaríamos conversando 4 horas o 5 horas, y la idea, como yo lo conversé con la Francisca antes de esto, es que podamos ir conversando, ¿ya? Que no sea simplemente que yo me ponga a hablar, y ustedes pierdan el video de la conducción, y después de una hora yo les diga, ya, ahora las preguntas. No. Esa no es la dinámica que a mí me gusta. La dinámica es que yo voy a ir exponiendo, voy a ir avanzando, y en la medida que surja cualquier duda, la que sea, usted abre su micrófono con toda la libertad del mundo y me dice, compadre, no entendí esta parte, vuelve para atrás, así que ningún problema. Acuérdense, y esto uno siempre lo dice, no hay preguntas tontas, son todas las preguntas válidas, porque no todos son expertos constitucionales y no todos manejan la constitución a raíz del derecho. Entonces, aprovechen esta instancia, que yo creo que sí me la sé un poquito a raíz del derecho, pero porque ya la leo todos los días. Antes de comenzar y meterme en la exposición, ciertas apreciaciones. La primera es que, como ustedes ya se habrán dado cuenta, los que han visto el programa, yo tiendo a hablar un poco rápido. Esa es una pana que yo tengo desde la universidad, desde que hago política en la universidad, y lo intento arreglar e intento hablar despacio. Pero la verdad se me arranca la moto bastante seguido. Entonces, en la medida que se me vaya arrancando la moto y cuando ya esté en cuarta, quinta, díganme, compadre, bájale 2 cambios porque ya no te perdimos. Sobre todo cuando la lengua se me empieza a trabar un poquito, ¿ya? Esto pasa después de 1 o 2 horas de hablar, ¿ya? Pero esperemos que no suceda eso. Lo segundo es que, como yo les contaba, pueden tener la libertad de interrumpirme en el momento que quieran. Lo tercero es que, Fran, yo te voy a enviar esta presentación, te la voy a enviar en formato PDF. En esa presentación van todas mis redes sociales y va mi número de teléfono. Yo no tengo ningún problema en dar mi número de teléfono, porque si tienen dudas me pueden llamar de forma directa. Yo estoy disponible para ayudar a todo el mundo en el momento que quieran. Si me llamáis un fin de semana, sábado a las 7 de la tarde, voy a estar curado. Entonces no lo hagáis. Llámame el día de semana, horario hora volar, idealmente, ¿ya? Pero créanme que siempre contesto, y si no contesto en un momento porque estoy en reunión, pero salgo de la reunión y me pongo a contestar al tiro. Además, vivo con el teléfono en la mano, así que no se preocupen. Y lo último es que, como todos sabemos, en este tipo de exposiciones, dependemos siempre de nuestros amigos de Movistar o BTR, que no son los mejores amigos del mundo. Y acá en Santiago Centro la señal de repente colapsa porque parece que estamos todos conectados a la misma hora, y de repente me pego. Y yo me doy cuenta de eso. Entonces mi computador me dice, tu señal es inestable, y cuando pasa eso yo me quedo callado. Se pasarán 5 segundos y se retoma la señal y yo sigo con la exposición, ¿ya? Son apreciaciones para que no se asusten en el momento en que vaya hablando. Entonces, no se pongan a tomar nota, ninguna cuestión así, escuchen nomás, porque esta exposición les va a llegar, y esta exposición y esta presentación tiene mucha información. Entonces, yo me demoré mucho tiempo en sacarla, pero quise meter todo. Entonces, ustedes podrían no escucharme y leerse la presentación y van a saber todo igual, ¿ya? Porque esa es la idea de esto. Entonces, se nos viene un proceso constituyente súper importante para el país. Es primera vez en la historia que estamos pasando por esto como sociedad, sí. En general, de los 11 textos constitucionales que ha tenido nuestro país, desde el reglamento de 1811, 1812, 1814, 18, 23, 26, 28, 33, 25, 80, más las leyes federales de 1826, nunca había sido la sociedad en su conjunto la que se había puesto la opción de redactar una constitución, ¿no? Nuestra constitución es más importante, la de 1980, la de 1925, la de 1833, siempre habían sido redactadas por convenciones constituyentes, ¿ya? Que son grupos reducidos de personas con los conocimientos técnicos, obviamente, para realizar la redacción de una constitución. Pero esta es la primera vez que tenemos un momento constituyente en el que estamos todos hablando de la constitución. Eso, para nosotros que somos constitucionalistas, es como nuestro mundial, porque es la época más importante para todos nosotros. Yo no lo quería, lamentablemente yo soy más propenso a los cambios institucionales a través del Congreso, como lo ha hecho en la historia de nuestro país siempre a través de las más de 57 leyes de reforma a la Constitución, las más de 270 modificaciones artículo por artículo que tiene nuestra Constitución, o la modificación de 14 de los 15 capítulos que tiene nuestra Constitución. Entonces, el que les diga a ustedes que esta Constitución de 1980 es la Constitución capitalista neoliberal que asfixia al mundo, que está manchada con sangre de la época de la dictadura, compadre, de esa Constitución queda bien poco, ¿ya? Se ha cambiado, y se ha cambiado harto. No nos vaya a cambiar las cuestiones que nosotros no queremos que las cambien. No me vas a cambiar el modelo de sociedad, no me vas a cambiar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, no me vas a cambiar a la persona, no me vas a cambiar el rol del Estado. Y ahí la izquierda se va a pegar siempre porque va a decir, esta es la misma Constitución del 80. Y enhorabuena, porque tampoco te vamos a dejar cambiarla.
Ojalá ganemos más del tercio en la convención para que no nos toquen esas cositas importantes, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo en esta exposición es básicamente cómo nos planteamos en lo valórico, en los principios, al Chile del siglo XXI y cuáles son nuestras ideas, que yo estoy convencido de que son buenas ideas, que tenemos que seguir defendiendo a futuro, ¿ya? Que son ideas básicamente de sociedades libres, de sociedades que respetan la igualdad frente a la ley, que respetan la libertad, y que sobre todas las cosas son responsables. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que tiene Chile con el resto de los países de Sudamérica en la redacción de sus textos constitucionales. Siempre hemos sido muy responsables. Y hemos sido muy responsables, tanto la derecha que ha gobernado, como la concertación cuando ha gobernado. Han sido los dos bloques muy responsables, sobre todo económicamente. A diferencia de este pensamiento que tiene la izquierda de querer refundar todo, de querer restablecerlo todo, que es algo que se conoce, solo para que sepan, como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Nosotros le denominamos neopopulismo, muy ligado a la figura de Evo Morales en Bolivia, muy ligado a la figura de Rafael Correa en Ecuador, o a la figura de Chávez y Maduro en Venezuela. Entonces, si uno revisa esas constituciones, que por lo bajo tienen 400 artículos, son constituciones muy grandes, lo que se hace es reforzar siempre la autoridad del presidente, disminuir las atribuciones del Parlamento y ir reforzando las facultades de que el presidente, pase por sobre el Parlamento. Por eso estos presidentes son tan totalitarios en esos países, porque es la Constitución lo que se los va permitiendo. Y eso es algo que tenemos que evitar de cara a este proceso constituyente. Antes de ingresar en temas muy actuales, siempre me gusta hacer una breve reseña histórica constitucional de por qué surgieron las constituciones, por qué estamos hablando de este tema, cuál es la importancia de tener una constitución y qué hace una constitución. Antes de que nos metamos en qué queremos que diga la constitución, entendamos qué hace una constitución, porque hoy en día el populismo está desatado, el panfleterismo está desatado, el mesianismo y la utopía están muy marcadas en la agenda pública, y hay conceptos que son muy etéreos. El concepto de dignidad es un concepto que tenemos que darle una bajada. Entonces vamos viendo cómo surge todo este tema del constitucionalismo moderno. La sociedad en su conjunto siempre ha tenido la idea de regularse. ¿Ya? Nosotros vivimos en sociedad, entendemos que hay ciertas normas mínimas que tenemos que respetar, entendemos que hay una cancha donde tenemos que jugar un juego, que hay que respetar ciertas normas. Eso es la Constitución. ¿Ya? Es el lugar donde se señalan las normas básicas para que todos podamos vivir en sociedad y que no nos pasemos a llevar unos con otros. Y esta idea de autorregularnos no es propia de la sociedad moderna y de la sociedad contemporánea. Esto viene desde siempre, desde que existimos como personas y desde que nos organizamos como tal. Roma en su momento fue una república constitucional, aunque no tenían una constitución previamente tal. La polis griega también, el Tíbet, los hebreos. Hay un texto que a mí siempre me gusta recalcarlo, que es el texto más antiguo que establece ciertos parámetros de conducta, que es un intento de constitución, aunque ustedes no lo crean, que es la Biblia. La Biblia fue uno de los primeros textos que tiene normas de conducta, de decir cómo comportarnos frente a determinadas situaciones, y que, nos guste o no nos guste, busca que las personas sean buenas. Eso es el objetivo final. La Constitución hace lo mismo. Lo que busca es que nosotros nos comportemos en sociedad, que cada uno tenga la individualidad y establecer ciertos mínimos morales de cómo portarnos, algo que en derecho se llama las buenas costumbres, el orden público, que también son unos conceptos un poco etéreos. Entonces, este intento de constitución viene a surgir principalmente codificado desde la época feudal, desde la época del antiguo régimen, cuando habían reyes. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, en los reyes ingleses, en los reyes franceses, en los reyes en Bélgica, en los países nórdicos, donde el rey tomaba todas las decisiones. Y era un gobierno totalitario, porque el rey era el ejecutivo, el legislativo, era el judicial, ¿cierto? Y lógicamente, con el paso de los años, la sociedad va intentando organizarse y va diciendo, oye, ya no es tan lógico que solamente una persona nos gobierne, parece que nosotros también tenemos derechos, parece que nosotros también tenemos que ser dueños de lo que producimos. Y principalmente empiezan a surgir ciertos intentos de constitución en Inglaterra. Los ingleses son los compadres pioneros en esta materia, son los que más le pusieron bueno a la época de redactar textos constitucionales. Y ahí yo les pongo algunos que son importantes. La Carta Magna en 1215, en Suecia la Regeringsform, el Fundamento del Orden de los Connecticut en Estados Unidos, el Agreement of the People y el Instrument of Government de Cromwell, que fue una especie de militar que cuando llegó al poder dictó este instrumento, pero al final terminó fuera del poder igual. Y la Carta de Derechos de Inglaterra de 1688. Miren en la época que estamos hablando, 1600, 1500, 1700, y yo les contaba que ya con la Biblia había ciertos intentos, y la Biblia son 1000 antes de Cristo.
Entonces, no es un invento nuevo, a eso voy, no es un invento que se nos ocurrió a nosotros, porque, y yo te lo recalco siempre, hay mucha gente que quiere refundar el país, como si tuvieran las ideas que se le ocurrieron ahora y no existían antes. Y eso es desquiciado, es no saber la historia universal, es no saber la historia chilena, la historia republicana. ¿Cuándo surgen las principales constituciones? En la época contemporánea, las que hasta el día de hoy guían nuestro constitucionalismo moderno. Bueno, ustedes saben, estos franceses, estos locos franceses que por la época del 1780 iniciaron su Revolución Francesa, que se sublevan frente a la autoridad del antiguo régimen, básicamente a través del tercer estado, el campesinado más la burguesía, más, por así decirlo, la clase media baja, que cuestiona la autoridad del rey Luis XIV en su momento, ¿cierto? Y inician la Revolución Francesa, se toman el poder, la toma la Bastilla, hasta el nivel constitucional, donde están nuestros primeros derechos de declaración. Ahí me quedé pegado, entonces vuelvo al tiro. La Declaración Universal de Derechos del Hombre y Ciudadano, que es una de las declaraciones más importantes de la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy yo siempre cito esa declaración. Hay dos artículos de esa declaración que para mí son fundamentales, el 16 y el 17, que son los dos últimos. El 16 nos dice que en aquellos estados donde no hay separación de poderes del Estado, de plano no hay constitución. Si no hay un catálogo de derechos y garantías fundamentales, de plano no hay constitución. Y ese principio sigue vigentísimo. Propiedad. El sistema económico se basa en la facultad de yo tener derechos sobre mis bienes y que esa propiedad esté garantizada. Eso es fundamental. Bueno, ahí está la Constitución de los Estados Unidos, que hasta el día de hoy sigue siendo la más antigua vigente a nivel internacional. No es la más antigua, pero sí es la vigente más antigua. Sigue siendo un parámetro de estudio para todos los que son constitucionalistas. Sigue siendo las constituciones más chicas a nivel internacional, una constitución minimalista. Sigue siendo una muy buena constitución, ¿ya? Que ha sido enmendada 27 veces y que tiene incorporada una pequeña declaración de derechos de las enmiendas que le llaman los estadounidenses, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante una constitución? Y esta parte métasela muy bien en la cabeza. Cuando peleamos por la constitución es porque estamos peleando por la norma básica fundamental del país, por la norma más importante del país, por la norma que establece nuestro catálogo de derechos y garantías fundamentales. Y acá están nuestros derechos y libertades básicas. Entonces, si tú me preguntas, hay una parte que se llama la parte orgánica y una parte que se llama la parte dogmática. La parte orgánica es donde regulamos básicamente las instituciones del Estado, el poder. Dividimos el poder. Dividimos el ejecutivo, el legislativo, el judicial, establecemos sus atribuciones y establecemos sistemas de checks and balance, ¿ya? De peso y contrapeso. Esto es súper importante, porque si pensamos en la época de la monarquía, en la monarquía, ¿quién era el legislativo? El rey. ¿Quién era el ejecutivo? El rey. ¿Quién era el judicial? El rey. La diferencia entre una monarquía, una autocracia, un gobierno totalitario, un gobierno autoritario, y un gobierno democrático, liberal, o como decía Carl Schmitt, un Estado constitucional liberal burgués, es la separación de poderes del Estado. O sea, acá los que dicen que hay que darle más atribución al presidente y reforzar sus atribuciones, hay que mirarlo con un poco de recelo, ¿ya? Porque lo que hay que hacer es que haya un buen sistema de delimitación de competencias, que el presidente tenga muy bien la facultad de administrar, pero que sea el Congreso el que legisle, ¿ya? Y que sea el judicial el que aplique justicia al caso en concreto, pero que ambos estén muy separaditos, pero que al mismo tiempo se puedan controlar entre ellos mismos. Eso es súper importante, que no actúen sin responsabilidad. Por ejemplo, pensemos en el tema de las acusaciones constitucionales, que están muy de moda en Chile. A nosotros nos han acusado constitucionalmente un ministro cada 2 semanas. ¿Ah? Hemos zafado en la mayoría de los casos, pero eso es un mecanismo de control, donde el legislativo, de buena o mala manera, corresponde analizarlo a cada uno, increpa al ejecutivo y le dice, mire, tú estás haciendo estas cosas mal. Y hay un control. Esto es lo que se conoce como la teoría del checks and balance, ¿ya? Entonces eso es lo más importante de una constitución, separar los poderes del Estado. Bueno, no sé si lo más importante, pero es muy importante, separar poderes del Estado. Lo segundo es que una constitución te tiene que establecer un catálogo de derechos y garantías fundamentales, ¿ya? Este catálogo de derechos y garantías fundamentales, los que creemos mucho más en la libertad, no es que la Constitución diga que yo tengo esas libertades, no. La Constitución lo que hace es reconocer esas libertades, ¿ya? Porque estos derechos vienen de la concepción humanista de la persona.
yo soy persona y tengo estos derechos antes de que la Constitución me lo diga. La Constitución solamente se limita a reconocerlo. Yo soy libre antes de que la Constitución me lo diga, yo tengo derecho a la integridad física antes de que la Constitución me lo diga, yo tengo el derecho de propiedad antes de que la Constitución me lo reconozca, ¿ya? Y hay una tercera patita que tiene una Constitución, que es regular ciertas instituciones. Una consulta. Entonces, perdón, una consulta. Por favor. Entonces, ¿derecho y libertad son términos equivalentes en términos constitucionales? Hay que hacer una distinción, ¿ya? Primero, el derecho, como tal, para que pueda ser eficaz, tiene que tener un mecanismo de tutela jurisdiccional. Esto es súper importante. No hay derecho sin mecanismo de tutela jurisdiccional, para decir de demandar, de que yo pueda ejercer una acción. Si hay un derecho que no tiene una acción, ponle el nombre que quiera, pero si no está garantizado, no te sirve como derecho. La posibilidad de accionar, ¿ya? De ser sujeto de derecho, de poder accionar, de poder recurrir ante el tribunal. Las libertades, por el contrario, son cierta parte de los derechos, ¿ya? Y acá te están metiendo en un tema que es súper interesante, porque no creo que lo alcancemos a ver, que son la categorización de derechos. En todo el constitucionalismo moderno y en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos hay tres tipos de derechos. Los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Los de primera generación son las libertades civiles y políticas. Ahí entra muy bien el concepto de libertad. ¿En el entendido de qué? De que yo me puedo desplazar libremente, de que yo puedo opinar libremente, de que yo tengo el derecho a mi vida. Para nosotros que somos un poquito más ligados al área derecha, es la protección de la vida que está por nacer. Son todos temas que se engloban dentro de las libertades civiles y políticas, ¿ya? Luego tú tienes los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí el deber del Estado es otro distinto al de la libertad. En la libertad el Estado, ¿qué tiene que decir? Yo te dejo hacer lo que tú quieras. Deber de abstención, ¿ya? Estado, no te metas conmigo. Estado, no te metas con mi familia. Vecino, no te metas conmigo. En los de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, la obligación del Estado es otra. Finánciame un derecho. Dame una prestación. Entonces ahí yo sí tengo la facultad de pedirle al Estado que ponga más luquita. Entonces está esa distinción, ¿verdad? Entonces, en la técnica jurídica no son lo mismo, porque yo puedo consagrar muchos derechos, pero en la medida en que no tengan un mecanismo de tutela jurisdiccional, son meras declaraciones de buen interés. A diferencia de la libertad, que la libertad en materia constitucional está muy bien consagrada, tanto en su definición como en su tutela jurisdiccional a través del recurso de protección. ¿Me queda claro? Una pregunta. Sí, una pregunta. ¿No Adelante. te parece que hay una contradicción? Gracias. Porque tú dices que los primeros derechos de la Carta de Derechos Humanos son, no sé si existe el término derechos positivos, o sea, perdón, derechos negativos. Son derechos negativos, de abstención. Sí. Ya. Sin embargo, los de después, los de la segunda ola, son derechos positivos. ¿No hay una contradicción, por ejemplo, entre el derecho a la salud con el derecho a la propiedad? Porque tienes que violar el derecho a la propiedad para poder financiar la salud al otro. Entonces, como que se contradicen entre ellos, ¿no? Depende. Si la Constitución, por ejemplo, te estableciera que solamente el Estado se puede hacer cargo de la salud, efectivamente tú estás violando tanto un derecho de libertad de emprendimiento, el 19 número 21, como también en el caso de que te quieras expropiar sin pagarte el 19 número 24, ¿cierto? Porque te están violando la propiedad por un lado y el derecho de emprendimiento por otro. Hay constituciones que establecen ambos modelos. A mí no me gustan las constituciones totalitarias, ¿ya? Me gustan las constituciones que permiten que todos juguemos dentro de la cancha y que te permiten la acción de los particulares como los privados. Pero eso va a depender del modelo de constitución que tú tengas. Nuestra constitución tiene un modelo y una concepción del Estado subsidiario, ¿ya? De un Estado donde se reconoce la iniciativa de los particulares para llevar adelante ciertas iniciativas, pero en ningún caso se limita a que el Estado también pueda participar dentro de la economía, por ejemplo, pero cuando lo hace en igualdad de condiciones con los privados. Hay otras constituciones que te lo impiden, de plano. Entonces, ahí sí choca fuertemente. Ahora, en lo que es financiamiento de derechos sociales, yo creo que más que chocar con la propiedad, propiamente tal, tú chocas con la billetera fiscal, con la responsabilidad fiscal. Porque yo creo que ninguno de nosotros está en contra de que el Estado tenga la capacidad de, por ejemplo, ayudar a la gente que más lo necesita. Habría que estar ciego para no estar en esa parada. El tema es cuando tú planteas que se financien derechos sociales de segunda generación y que todo de un día para otro sea autofinanciado. Y si a eso le sumáis el mecanismo tradicional de la izquierda de cómo financiar derechos sociales a través de aumentar la carga impositiva, bueno, ahí sí vamos a empezar a chocar entre dos derechos. Pero en la práctica va a depender del modelo de Estado que tú elijas.
A mí me gusta el modelo de Estado subsidiario, me gusta que incorporemos conceptos como Estado solidario, que nuestra Constitución ya lo tiene, Pancho, pero tengo cierto recelo del modelo de Estado democrático y social de derecho. voy a explicar un poquito breve, igual es complejo explicarlo breve, pero el concepto del Estado subsidiario, porque yo también estudio Derecho y uno lo entiende un poco más y entiende dónde lo toca la Constitución y eso, pero de repente la gente se pierde en qué se trata el Estado subsidiario. Entonces, tratar de explicar un poquito más ese principio. Partamos por el concepto y después lo metemos al Estado. La subsidiariedad es un concepto que viene de la concepción humanista católica, cristiana, muy ligado a lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Obviamente el concepto no lo inventó la Iglesia, pero la Iglesia sí lo sistematizó, ¿ya? Y el concepto quiere decir básicamente que nosotros como personas podemos hacer lo que queramos mientras respetemos la libertad de otros. Ese es el principio en síntesis y en palabras muy sencillas. No es el Estado el que me puede decir a mí en qué yo tengo que trabajar, sino que yo le digo al Estado en qué yo quiero trabajar. Yo tengo la facultad de llevar adelante el proyecto de vida que yo quiera. Yo, y cuando hablo de yo me refiero a la sociedad civil en su conjunto, las familias, los cuerpos intermedios, tenemos la facultad de nosotros ver cómo satisfacemos nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la iniciativa en, por ejemplo, materia educacional? Los privados, nosotros, porque nosotros decidimos. ¿Qué tiene la iniciativa en materia económica, de la regulación de llevar adelante ciertas empresas? Nosotros, los privados, porque nosotros somos los primeros que tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Este principio, la izquierda lo agarró, lo tomó, lo dio vuelta y lo definió de una forma distinta como lo hemos entendido nosotros siempre. Ellos dijeron, la subsidiariedad es aquel principio que establece que el Estado solamente puede participar en la economía cuando los privados no puedan hacerlo. Y eso yo creo que lo han escuchado todos en la tele. Esa es la subsidiariedad que dice la izquierda que nosotros defendemos. ¿Dice eso la Constitución? No. Estos compadres mienten y mienten. Eso no lo dice la Constitución, en ningún lado. Por el contrario, lo que dice nuestra Constitución es, ustedes privados, hagan lo que quieran, emprendan en lo que quieran, lógicamente no atenten contra el orden público, la seguridad, las buenas costumbres, la moral, que son los límites clásicos del derecho. Pero yo como Estado también puedo participar en la economía. Y es cosa de revisar la Constitución, artículo 19, número 21. Lo que le pide la Constitución al Estado es que lo haga por intermedio de una ley de quórum calificado, que cuando lo haga en las mismas condiciones que lo hacen los privados, porque se imaginan para ustedes lo que sería que el Estado el día de mañana dijera, ya, yo voy a hacerme cargo de los kioscos. ¿Tú crees que un kiosquero puede pelear contra el Estado? Es imposible, porque el Estado es gigante. O que el Estado diga, yo ahora voy a hacerme cargo de los supermercados. ¿Tú crees que podría pelear contra los privados? En Chile probablemente no, porque cuando administramos una empresa en Chile por lo general lo hacemos mal, muy mal. Pero el Estado es muy grande, entonces es muy difícil que el Estado pelee contra, que los privados peleen contra el Estado. Entonces, ¿el principio de subsidiariedad le pone una camisa de fuerza al Estado? No, eso es falso. Se puede. El tema es que lo primero son las personas, es la sociedad civil, no es el Estado. Primero las personas, después el Estado. Ese es el entendido de la subsidiariedad, de que sean primero los particulares los que vean en dónde le aprieta el zapato y que no sea el señor Estado el que me diga a mí dónde me aprieta el zapato. ¿Ya? Eso es. Tengo una pregunta. Por favor. Si la Constitución, como habías mencionado antes, las constituciones en Latinoamérica tienden a ser mucho más presidencialistas o que el presidente tiene mucha más autoridad que los otros poderes del Estado, ¿por qué siempre se carga la mata como argumento de la izquierda que esta Constitución actual sería mucho más presidencialista y habría que quitarle poder al presidente? O sea, se contradice el argumento. Mira, esa parte en mi exposición de ahora, que va a ir en la diapositiva que yo les voy a enviar, en la parte 3, ¿ya? Ah, ya. Entonces te voy a hacer un resumen te está adelantando por una parte que yo no voy a alcanzar a ver hoy día, pero que si quieren, lo hacemos otro día. Yo con la Francisca le dije, podemos partir esta charla en varias y lo hacemos en varias charlas, no hay problema. Sí, pues, todas las pero que básicamente la Constitución la Constitución de 1980, ningún problema, tenía un presidencialismo cesario, ya que es un concepto constitucional, del cesarismo, de César, ¿ya? De donde efectivamente el presidente tenía muchas atribuciones, y eso hay que decir, porque era efectivamente una democracia protegida. Si queríamos proteger la democracia efectivamente de las atrocidades que se habían cometido durante la época de Salvador Allende y durante la época de Frei Montalva, ¿sí? Ellos violaron la Constitución de forma sistemática, violaron la propiedad de forma sistemática. Eso la izquierda se lo olvida porque lo quieren olvidar, pero ellos la Corte Suprema en su momento le dijo a Salvador Allende, compadre, usted córtela.
está pasando por sobre la Constitución a cada rato. Usted se está convirtiendo en un presidente totalitario. Hay documentos de eso, pero en fin. Y esa constitución, efectivamente, cuando nace la violaba Constitución del Allende, 80, se le otorgó. y esa constitución que violaba Allende no era la del 80, pues, evidentemente. Esa constitución que violaba Allende no era la del 80. La de 1925. Claro. No era la constitución de Era Pinochet. la de 1925. Claro. Exacto. Entonces, aquí voy con esto. Cuando se dicte la Constitución del 80, efectivamente queríamos que el presidente recuperara ciertas atribuciones porque el Parlamento estaba pasando muy por encima del presidente, ¿no? ¿Qué es lo que Y ahí, pasa por ahora? ejemplo, el presidente podía disolver la Cámara de Diputados, como pasa en Perú. En nuestra Constitución original, el presidente podía hacer eso. El presidente tenía muchas atribuciones en materia de estado de excepción constitucional. El presidente designaba muchas autoridades. Hay ciertas atribuciones que tiene nuestra Constitución que exacerban el presidencialismo, sí. Hay que verlo en su justo mérito. ¿Cuáles son? Las urgencias parlamentarias. El presidente es el que maneja la tramitación de leyes en el Parlamento. ¿En la práctica se respeta? No, porque los parlamentarios se pasan al presidente por donde quieren y ellos imponen la agenda legislativa. El presidente tiene la facultad de veto, de vetar leyes. Entonces, esa atribución en otros países no existe. El presidente tiene iniciativa exclusiva en varias materias. Artículo 65 de la Constitución. Sobre todo lo que tiene que ver con Eso se presupuesto. podría revisar. Sí, pero esa en particular, por favor, no me la toques nunca. Déjasela al presidente siempre. Abrámonos a ver otras, sí. Por ejemplo, designación de autoridades. El presidente te designa a todos los miembros del tribunal del Poder Judicial, a todos. Te designa a los miembros de los juzgados de letra, de juzgados de garantía, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, a los miembros de la Corte de Apelaciones, a los miembros de la Corte Suprema. Suprema y apelaciones con la aquiescencia del Senado 2/3, la Corte Suprema, te designa miembros del Tribunal Constitucional, también con la aquiescencia del Senado. Te designa Contralor General de la República, también con la aquiescencia del Senado. Te llama a retiro a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas de ascenso y retiro. Entonces, hay hartas atribuciones. ¿Dónde nace el presidencialismo, amigo? En Estados Unidos. Ellos lo inventaron. Este es un invento de los gringos. ¿Cuál es una diferencia sustancial entre Estados Unidos y nosotros? Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente no tiene iniciativa legislativa. Trump, en su momento, o Biden, no pueden enviar leyes al Congreso. Porque en su presidencialismo el presidente solamente administra el gobierno. En Chile no solo puede enviar leyes al Congreso, sino que tiene muchas atribuciones donde solamente él las puede enviar, ¿no? Entonces, por ahí es donde se cuelga un poquito nuestro amigo de izquierda para decir, efectivamente, este es un presidencialismo reforzado. Desde lo que es teoría constitucional, yo te diría que sí. Sí, seguimos estando en un presidencialismo reforzado. Yo me abriría a ver qué instituciones le podemos quitar al presidente. Me gustaría, por ejemplo, que el Poder Judicial tuviera autogeneración. Me gustaría que el Tribunal Constitucional tuviera autogeneración. Me gustaría que el Contralor de la República fuera un funcionario de alta dirección pública, no designado por el presidente. Me gustaría que pasara lo mismo con el director del Servicio de Impuestos Internos. Todos estos organismos autónomos que están dando vuelta en Chile, me gustaría que tuvieran incluso más autonomía y se enfrentaran con el presidente mucho más, ¿no? Por eso la pega que hace el Servicio de Impuestos Internos es la raja, es de las mejores pegas que hay en Chile, de las mejores instituciones. Y la Contraloría, son dos instituciones que funcionan muy bien. Las que están más politizadas no funcionan tan bien, ¿no? Pensemos en la Defensoría de la Niñez. Entonces eso hay que ir dándole una vuelta. Pero mantengámosle sí o sí la billetera fiscal al presidente. Por favor, no se la toquemos, porque el día en que los parlamentarios se pongan a legislar, en época de campaña, el retiro del 40% va a ser pan de cada día, ¿ya? Por eso, esa es la crítica. ¿Te queda claro? Perfecto. Súper. Fran, ¿seguimos avanzando o que hay alguna pregunta en el tintero por ahí? Yo creo que estamos, ¿cierto? Sí, sigue avanzando. Gracias. Seguimos avanzando. Súper. ¿Con qué quiero que se queden en esta parte de la exposición? Más allá de la historia que yo le hice, que eso es bien ñoño y no creo que en un debate les sirva mucho, es que la Constitución francesa no les va a servir, ¿cierto? Quédense con la parte 3 de esta diapositiva, objetivos comunes. ¿Qué hace una Constitución? Hace eso. Separación de poderes del Estado, catálogo de derechos y garantías fundamentales, regulación de instituciones básicas para el funcionamiento de la democracia. Usted tome cualquier constitución a nivel internacional, cualquiera, y todas van a hacer esto. La que no haga esto no es constitución, ¿ya? Entonces, con eso quédense muy en la cabeza, porque eso les permitirá a ustedes, por ejemplo, rebatirle a la izquierda cuando te quieran regular hasta las horas extras dentro de una constitución. Y hay constituciones que lo hacen, ¿ya? La Constitución de Brasil te regula el pago de la hora extra. Una verdad desquiciada, porque ya está en un nivel de detalle que no es de la Constitución, ¿ya? Por eso Carl Schmitt en su momento distinguía entre la norma fundamental y la ley fundamental.
muy ñoño también, así que salgamos de ahí. ¿Cuáles son las preguntas que se va a tener que contestar la convención al momento de funcionar? Ya ganó la prueba, ¿ya? Entonces ya los que votamos rechazo ya perdimos. Y en la democracia hay que aprender a perder, porque a veces ganáis y a veces perdí. La pega que se viene adelante es, primero, elegir más de un tercio de los convencionales, que todas las encuestas dicen que lo vamos a hacer, que vamos a estar cercanos al 40%, ahí la izquierda va a estar de muerte, porque van a haber hecho toda su revolución de 2-3 años para que nosotros volvamos a redactar la Constitución. Y ahí yo voy a celebrar con champaña y todo, le voy a pedir a Fernando Haya la dirección de dónde compró las champañas que utilizó para celebrar, porque yo quiero las mismas. Pero una vez que ya esté funcionando esta convención, hay 5 preguntitas que se tienen que contestar los convencionales. Y estas son las 5 partes de esta exposición. Yo solamente me voy a enfocar en la primera. Si quieren, Fran, después agendamos otra para ver la 2 y la 3, o la 4 y la 5, y ahí vamos viendo. Pero estas 5 preguntas son las que sí o sí se tienen que contestar los amigos que van a redactar la nueva Constitución. Primero, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los chilenos? ¿Qué es el Estado de Chile? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son los principios que nos van a regir? ¿Vamos a creer en un Estado unitario o en un Estado federal? ¿Vamos a creer que es más importante la persona o el Estado? ¿Vamos a sacar a la familia de la Constitución? ¿Se dan cuenta? Son preguntas que ¿cómo somos como sociedad? ¿Qué somos como sociedad? Que para mí es la parte más interesante y por eso partimos con esa parte de la exposición del día de hoy. La segunda pregunta es ¿quién nos gobierna? Que ahí es la pregunta que se me adelantaba, Ricardo, de cuáles son las atribuciones del presidente. Y ahí vamos a tener que distinguir qué modelo queremos de régimen de gobierno, ¿ya? De forma de gobierno. Y ahí vamos a estar en una disputa entre un presidencialismo muy típico de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, frente a un parlamentarismo propio de Europa. Y una figura intermedia que está dando vueltas por ahí, que es el semipresidencialismo, que es algo que se le ocurrió a los franceses en la Constitución de 1958, post Segunda Guerra Mundial, con la llegada de asunción al poder del general de Gaulle, que fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, todos sabemos que los franceses nunca quisieron dar la Segunda Guerra. Pero ahí vamos a determinar qué tipo de gobierno queremos, ¿ya? Si queremos presidencialismo, un parlamentarismo, si queremos que el presidente lo elijamos nosotros en urna, o lo va a elegir el Parlamento a través de los congresistas, si vamos a querer que haya primera o segunda vuelta. Son varias preguntas que hay que ir contestando. La tercera pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuáles son nuestros derechos y libertades? ¿Ya? Y aquí la discusión sin duda es la que más le interesa a la calle. Esta es la discusión que la calle quiere ver. ¿Vamos a tener o no vamos a tener derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, mágicamente financiados de un día para otro? O sea, eso es lo que se está prometiendo hoy en día, y ahí es donde yo hago mucho la crítica al concepto de dignidad. ¿Cómo cuantificamos dignidad? ¿Qué es dignidad? Para ti, ¿qué es digno? Para mí, ¿qué es digno? Y sobre todo, ¿cómo te financio la dignidad? Si podemos colocar 10.000 cosas bonitas en la Constitución, pero si yo no tengo la capacidad económica de financiártelo, te estoy mintiendo. Y eso es lo que hacen mucho las constituciones de Sudamérica, del nuevo constitucionalismo latinoamericano. La Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, la Constitución de Venezuela, parten con más de 100 artículos dedicados a derechos. 100. Los primeros 100, un cuarto de las constituciones son dedicadas a derechos. Entre ellos, hablan de conceptos como el sueldo digno, la vivienda digna o adecuada en derecho internacional, hablan de un sueldo mínimo, ético, solidario, básico, que te permita llegar a fin de mes, que te dé... Y eso es textual, o sea, y sabemos que el sueldo mínimo más alto de Latinoamérica es el de Chile, que los niveles de pobreza más bajos son los de Chile, que el nivel de escolaridad más alto es el de Chile. Entonces, tú puedes colocar 1000 cosas bonitas en la Constitución, pero en la práctica, un ejemplo, la Constitución de Haití establece que todos tienen derecho a la vivienda digna, y todos sabemos cómo está Haití, ¿ya? La Constitución de Venezuela establece, por ejemplo, que todos tenemos derecho a la libertad y que nadie puede ser detenido forzosa o arbitrariamente, o ser desaparecido de forma arbitraria. 7.000 ejecuciones, matanzas, muertes extrajudiciales del año pasado, según el informe de la alta comisionada de la ONU, la señora Michelle Bachelet. Entonces, hay una distinción entre lo que es la realidad fáctica y lo que te puede establecer una constitución. Y ahí el populismo de la izquierda te da para mucho, ¿no? Y lo estamos viendo, es cosa de ver las franjas, de cuántas veces se repite la palabra dignidad en cada una de las franjas. Lo peor es que hasta la gente de derecha hoy en día está hablando de eso, entonces, como que estamos todos metiendo y cayendo en este círculo. Filo, sigamos avanzando. Cuarta pregunta, ¿cómo garantizamos la supremacía constitucional? Porque la Constitución hay que respetarla, si no la respetamos no sirve de nada. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, Tribunal Constitucional. Y ahí vamos a discutir sobre todas las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, sobre cómo nació, cuál ha sido su avance con el paso de los años. Y bueno, solo como dato, el Tribunal Constitucional fue instalado en Chile en el año 1970, gobierno de Frei Montalva, el último año de su gobierno, sabiendo que Allende ya iba a ganar la presidencia y dijeron, hoy hay que ponerle un contrapeso al presidente. Los comunistas en ese momento hicieron todo para que el Tribunal Constitucional no fuera aprobado,
si uno revisa las discusiones parlamentarias, que en esa época eran muy buenas, no como ahora, en esa época eran buenas discusiones parlamentarias, los comunistas dijeron, no, esto va atenta contra la soberanía del pueblo, bla, bla, bla. ¿Ustedes saben cuál es el presidente que más veces ha recurrido al Tribunal Constitucional? Salvador Allende, 8 veces. Esto les sirven como datitos para que empiecen a debatir con la izquierda, porque ellos dicen, es que la derecha se escuda en el Tribunal Constitucional. Compadre, el que más veces fue al Tribunal Constitucional, Salvador Allende. Y entre Concertación y Chile Vamos, llevamos los mismos, vamos 22 y 18. Entonces estamos por ahí, no me joda. Quinta pregunta, ¿cómo cambiamos la Constitución? ¿Ya? Y esto es importante porque, por ejemplo, hoy en día estamos frente a un proceso de cambio constitucional de una convención constitucional, ¿cierto? No una asamblea. Por eso la izquierda sigue insistiendo en que ellos quieren una asamblea constituyente. ¿Saben la diferencia entre una asamblea y una convención? Se la explico muy en breve, para que no quede en el aire. Si esta es la Constitución, esta es mi mano, esta es la Constitución, y este es la Asamblea ¿dónde está? Está acá, está arriba de la Constitución. No tiene que respetar a la Constitución, no respeta a los poderes establecidos, puede pasar por sobre el Congreso, puede pasar por sobre el Ejecutivo, puede pasar por sobre el Legislativo. Ejemplos, Bolivia, Venezuela, Ecuador. El caso de Ecuador es muy clarificador, 2008. Apenas se instaló la Asamblea Constituyente el año 2007 a funcionar en Ecuador, lo primero que hicieron fue disolver el Congreso. Y se pusieron ellos a legislar. La Asamblea Constituyente en Ecuador dictó la Constitución y aparte dictó 26 leyes de distintas materias. Entonces, ¿por qué no tenían que respetar nada? La Convención, por el contrario, que es la figura chilena, si esta es la Constitución y esta es la Convención está acá, está debajo de la Constitución, está dentro de la Constitución. Por eso se habla de que la Convención tiene límites muy claros. Solamente un año de funcionamiento, todas las decisiones por 2/3, no pueden atentar contra la República, no pueden atentar contra los tratados internacionales, no pueden atentar contra las sentencias judiciales. Hay límites, y varios, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Qué quiere la izquierda? Quiere asamblea. Pancho, tú veis cero posible la idea de Guille, que ya trata de plantearla así como por el lado de tratar de parar el Congreso esos 2 años y que al final ya lo está tirando en el fondo, y que la Convención Constituyente sea la que tome ese poder durante esos 2 años. Sí. Cuando yo te explico de que este proceso es una convención constitucional y no una asamblea, es porque precisamente nosotros le dijimos a estos compadres que van a redactar la Constitución, espérate, usted respéteme estos temas, usted no se me meta con estos temas, y usted no se me meta con el Ejecutivo, no se me meta con el Legislativo, no se me meta con el Judicial. Y les fijamos un límite, que es el famoso límite de los 2/3, ¿cierto? El Partido Comunista, que se restó el acuerdo, ¿ya? Esto solo para pegarle al Partido Comunista, por si quieren pelear con ellos, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se restaron del acuerdo, ya presentaron un proyecto de ley para modificar esta norma. Este proyecto está en el Congreso. ¿Ya? Recordemos que el Congreso en cualquier momento puede cambiar todas las reglas del juego de la Convención, ¿ya? Puede cambiarle el plazo, puede cambiarle los integrantes, puede hacer lo que quiera, porque sigue estando dentro de la Constitución. Ellos quieren modificar esta norma. Ellos lo que quieren es que las decisiones que tome la Asamblea las tome por mayoría simple. Y eso ya lo está planteando el Partido Comunista, lo está planteando Guille, lo están planteando ciertos personeros del Frente Amplio. Mientras el Congreso no cambie esta norma, no pueden hacerlo. Entonces no van a poder. Pero ellos tienen que asusar a su gente. Ellos tienen que decirle a su gente, nosotros estamos peleando por ustedes, gente. El Partido Comunista está llamando a rodear el Congreso. Y eso no es un llamado abierto a la desobediencia civil y a la violencia, yo no sé qué cresta es. ¿Ya? Entonces, ellos lo van a hacer igual, Fran, lo van a hacer igual. ¿De que les va a resultar? No, no les va a resultar. ¿Y sabes por qué no les va a resultar? Porque en Chile el Estado de Derecho establece que el monopolio del uso de la fuerza pública lo tiene el Estado. Entonces, las armas, es muy simple, las sigue teniendo la autoridad. No están en las calles. No hay tantas en las calles, porque sabemos que hay. Ricardo, dime. ¿Te quedó claro, cierto, Fran? Ya. Claro, mi pregunta va con ese sentido. ¿Qué garantías uno tiene de esperar de que estas cosas se vayan a mantener? Porque tenemos el plazo de 9 meses de redacción de la Constitución con 3 meses de prórroga para poder hacerla el máximo en un año. Yo personalmente pienso que en un año no se va a hacer ni 1/3 de la Constitución, siendo bien pesimista, para poderse de acuerdo a hacer una fiesta que te encargo, sabiendo que los 2/3 son una obligación de los constituyentes en ponerse de acuerdo. La izquierda quiere 50+1, entonces a mí esos son los temores que tengo, ya con el hecho de que ellos vayan
en 8 listas y la derecha va en una lista completa, ya eso los pone en desventaja. ¿8? Porque no sé cuántas son, o sea, ¿8? yo conté 8. 88. Chuta, ya, bueno. 88 listas. Nosotros Ya. llevamos 2. Una nuestra y una del Partido Conservador Cristiano, que yo entiendo que también son nuestros, así que ojalá les vaya bien. Ya, pero en sí vamos mejores que ellos. Y la probabilidad de que esto sea casi, no sé, 50-50 o 60-40 a favor más a nuestro lado, ya se les dificulta la cosa y veo que está la intención clara de cambiar las reglas del juego, lo han dicho también en el programa la Bárbara Sí. Figueroa. Y esos son los temores que tengo porque La claramente Figueroa lo ha dicho estas veces. Sí. no lo han respetado, no respetan la constitución actual. O sea, esos son mis temores al respecto. Entonces, ¿qué garantías uno puede tener de que, porque tampoco está hecho el reglamento, de qué atribuciones van a tener los constituyentes, qué cosas se van a poder cambiar, qué cosas se van a respetar? Esos son mis temores y mis dudas. Ya, varias cositas. Lo primero, hay que hacer una distinción, amigo Ricardo, entre lo que son los límites formales y los límites materiales. Los límites materiales son 4. Básicamente, respetar la república, respetar la democracia, respetar los tratados internacionales, respetar las sentencias judiciales ejecutadas en el plazo intermedio. Artículo 135 de la Constitución. ¿Quién va a velar por ese respeto? Para serte muy sincero, no se estableció ningún mecanismo de control. Se establecieron los límites, pero no hay ninguna acción que yo pueda ejercer para decir, oye, ¿sabéis que estos compadres redactaron la Constitución y se equivocaron acá? Acá dijeron que estamos en contra del Tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿A quién le puedo reclamar yo? A nadie, porque no hay ningún tribunal establecido para ver esto. Cuestión distinta, y eso es un temazo. Yo tengo un amigo que está haciendo una tesis de su magíster de esta materia, porque quedó muy abierto. No te puedo dar una respuesta. En lo que es temas de procedimiento, como por ejemplo los 2/3, sí hay límites. Y ahí sí se creó una institución. Todo lo que tiene que ver con el plazo del año, con que la convención no puede extenderse más allá de eso, con que la convención tiene que respetar los 2/3, todo lo que dice en relación con el procedimiento, que no se puede meter con otros poderes del Estado, la Constitución dijo en el artículo 136 que se va a crear un tribunal especial. Cuando esta convención quiera pasarse de lista, hay un tribunal que se va a designar por 3 o 4 miembros de la Corte Suprema, a donde cualquier miembro de la convención va a poder ir a reclamar y decir, oye, estos compadres se quieren pasar de listo. Esa sí existe, ¿ya? Entonces hay que distinguir. En materia de procedimiento, ¿tenemos herramientas? Sí. En materia de fondo, no. ¿Quién va a ser el que va a velar por ese control de fondo? Nosotros. ¿Dónde? En el plebiscito de salida. Por eso es muy importante que durante todo este procedimiento, los observatorios que estén dedicados a esto, por ejemplo, yo con un grupo de amigos estamos levantando un observatorio constitucional. No hay ninguno en la derecha, esto es brutal, no hay ningún observatorio constitucional en la derecha. Méteme, Nosotros estamos levantando uno y queremos que día a día se vaya transmitiendo la información. Entonces es muy importante la labor que va a tener la sociedad civil, ¿ya? Respecto al reglamento, el reglamento, al menos la versión muy confidencial de nuestro lado, ya está casi listo. El gobierno está trabajando en un reglamento, están copiando mucho los reglamentos de otros países. Yo no he tenido acceso a él, porque están manejando la gente que es mucho más importante que uno, pero sé que se está redactando, ¿ya? Entonces, porque la idea es sacarlo muy rápido al principio. Retírese nomás, Bárbara, un abrazo, que esté muy bien. Entonces, ese reglamento va a salir en algún momento y va a salir luego, ¿ya? Pero hay que esperar, ahí tenemos que ver. Bueno, eso. Ahí creo que te contesté las preguntas para que ya nos metamos un poquito en principio. Mira, ya se nos fue una hora y no nos hemos puesto a hablar de los principios y los valores. Perdón. ¿Seguimos avanzando, Fran, o nos queda alguna duda por mientras? Sí, yo no sé si puedo hacer una pregunta. Obvio que sí. No, bueno, antes que todo, saludo a todos. Gracias Francisco, por la exposición. Quizá manifestar una duda. ¿Con? Daniel Rosas. No es ese sujeto que aparece ahí. Sí, es que el Kevin todavía no me saca su foto de ahí. Ya. El Kevin no sé si está conectado. No, parece que no está conectado. Hay un problema ahí con esas fotos. Sí, que ocupamos ese sujeto. Ese sujeto. Ya, Francisco, mira, sabéis que respecto a las mismas preocupaciones, yo tengo preocupación respecto de lo que manifestó Fernando Atria respecto del momento constituyente. Ya tú explicaste todo y yo entendí las explicaciones que tú diste. Sin embargo, él plantea y sigue planteando, ¿cierto? Y lo escondió después, el tema del momento constituyente, el momento que estamos viviendo. Tú partiste de la exposición señalando que es un momento que en la historia de nuestro país no se había vivido. Y a partir de eso, él plantea que el pueblo por primera vez va a tener
este poder. Por lo tanto, no hay ningún poder constituido que tenga la facultad de impedir que, por muy ¿cuánto que se llama? Por muy convención constituyente que sea, el pueblo retomaría el poder. Por lo tanto, no hay nada que de lo que esté constituido ya pueda limitarle. Por lo tanto, ellos perfectamente podrían negar y esconder todo, o sea, borrar todo lo que hasta aquí está constituido, porque por primera vez en la historia de Chile, el pueblo todo recupera el poder. Entonces, Sí. yo no sé ahí qué pasa con eso. Ya, esa es la tesis de Atria. Ya, primero pongamos todo en su justa medida. Atria es un profesor de Derecho Civil de la Chile, no es un gran constitucionalista, y por lo general sus tesis siempre están equivocadas. Ya se equivocó con la Asamblea, se equivocó con el llamado a la Asamblea, se equivocó con las 4 tesis de la Constitución tramposa. Más que un constitucionalista, Atria es un polemicista, le gusta polemizar. ¿Ya? Esta es una discusión que es de fondo, sí, y algo te intenté explicar con la diferencia entre una Asamblea y una convención, que en teoría constitucional es lo que se conoce como el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, el constituido contra el originario. ¿Ya? El poder constituyente originario es el que no tiene límites, el que puede hacer y deshacer de la forma que él quiera, el que puede pasar por sobre los demás poderes del Estado, el que puede, por ejemplo, modificar la norma de los 2/3, etc. El poder constituyente derivado, que es nuestro caso, lo que nosotros hicimos fue hacer lo mismo que hace el Congreso, pero se lo entregamos a una agrupación específica de personas distintas del Congreso. Pero se le fijaron límites, y límites muy claros. Por eso hablamos de un constituyente derivado, más no de un constituyente originario. Por eso la figura chilena no es la de una asamblea constituyente, sino que es una convención constituyente. Por eso nosotros tenemos una figura muy distinta a la figura que utilizaron en Ecuador, a la que usaron en Bolivia o la que utilizaron en Venezuela. Las personas que redactaron el acuerdo, entre las que había gente de derecha, lo primero que se preocuparon fue de que el constituyente chileno no fuera originario, que es la tesis de Atria, que es la tesis de la soberanía que reside en el pueblo, y que es el pueblo el que puede determinar lo que va a hacer. No, no es la figura chilena. La figura chilena es la del constituyente derivado. Ahí hay 3 o 4 profesores de nuestro sector que fijaron los límites. Gastón Gómez, Arturo Fermandoá, Sebastián Soto, y se me queda en el tintero uno más. Y ellos te van a decir la misma tesis que planteo yo. El constituyente chileno es derivado, no es originario, y por eso la izquierda, Atria y compañía, están tan desesperados por instalar en la agenda pública que esto se transforme desde una convención constituyente a una asamblea constituyente. Y eso, en teoría, no puede pasar. No puede pasar por 2 temas que yo te contaba. El primero es porque los límites que fijó la Constitución ya son muy claros, y el segundo es que, aunque no les guste, el garante del respeto al orden público son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Y esas están radicadas en el gobierno, no son de la izquierda. Entonces, esos son los 2 límites factuales por los que yo te digo que, por más que Atria sostenga esta tesis, que es una tesis válida, porque en teoría constitucional esa tesis existe, no es la figura que adoptamos en Chile. ¿Ya? ¿Te queda claro? Sí, pero todavía no sé si no me doy a entender respecto a la preocupación. Hace días atrás, el alcalde Claudio Castro consiguió que se negara el dictamen del Tribunal Electoral. O sea, se invalidó, o sea, la Constitución no la están respetando, el Estado de Derecho se está perdiendo. Tú me dices que el Estado tiene el poder de las armas, perfecto, pero hasta aquí el Estado no está actuando, el Estado se entiende que debería ser en la figura del presidente. O sea, si es que esto llegara a pasar, Sí. y entiendo que en definitiva la señora Juanita es la que ellos buscan, ¿cierto? La lista del pueblo y todo el tema, para que en definitiva sea la figura del pueblo la que ellos puedan apelar, ¿cierto? Si es que la logran posicionar en la convención constituyente. Entonces, ¿quién va a hacer valer? ¿Las Fuerzas Armadas van a hacer poder valer esa autoridad de las armas por sí sola, o va a tener que necesitar de un presidente que diga, no, los acuerdos y las reglas del juego se rompieron, no se respetaron, por lo tanto tiene que actuar las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas van a tener que actuar per se? Te entiendo, y la respuesta sigue siendo la misma. El tema es, tu miedo es que se puedan llegar a alterar estas normas que están establecidas por el funcionamiento de la Convención y se atente contra básicamente el Estado de Derecho, que es lo que hemos visto mucho, por ejemplo, con el retiro del 10%, que empezamos a pescar la Constitución, la empezamos a dar vuelta y empezamos a ver por dónde metemos ciertas cuestiones que son inconstitucionales. ¿Ya? Ese tema, primero, respecto a que la Convención pueda modificar esas normas como sostiene Atria, no puede hacerlo. ¿Ya?
Ahora Atria te va a seguir insistiendo en eso, y el Partido Comunista te va a seguir insistiendo en eso. Contando yo. Cuestión distinta. Ahí volví. Cuestión distinta es que lo haga el Congreso, modificando las reglas de juego por intermedio de una ley. Si el Congreso quisiera modificar las normas de funcionamiento de la convención, el Congreso sí lo puede hacer. Aquí voy con esto. Hoy en día tenemos la regla de los 2/3, que es nuestro candado de seguridad. Esta es la principal garantía que nosotros tenemos de que no pase nada, que no nos pasen gato por liebre, ¿cierto? ¿El Congreso nos puede cambiar esa norma? Sí, la puede cambiar. Pero para cambiarla, tiene que es el capítulo de reforma constitucional. El capítulo 15, por su naturaleza jurídica, requiere 2/3 para ser modificado. ¿Ya? Entonces, si tú quisieras cambiar las normas del capítulo 15, requieres que 2/3 de senadores y diputados en ejercicio den el visto bueno a esa modificación. Con los votos de esta extrema izquierda no te alcanza. Entonces ellos nunca van a poder cambiar las reglas del juego por intermedio de la convención, del Congreso. ¿Ya? Salvo, y eso es un temor que yo creo que todos tenemos, que nuestros parlamentarios de centro derecha sigan cediendo. Y que, por ejemplo, y esto también es política ficción, que hayamos pasado el año de redacción de la Constitución, no se alcanza a redactar el texto constitucional, ¿qué crees tú que va a pasar? Porque por Constitución se debería disolver la Convención, y hasta ahí llegamos. Es lógico que los parlamentarios van a decir, extendamos el plazo de funcionamiento un año más. Eso va a pasar. Y va a pasar con los votos de nuestro sector. Entonces, esa respuesta de cambio de las reglas del juego, yo te digo que se pueden hacer solo cuando el Congreso lo autoriza. ¿Cuál es mi temor de fondo? La calidad de nuestros parlamentarios, de nuestro sector, que sabemos que se han dejado llevar por el populismo. Entonces, yo sé que la tesis de Atria, tú la escucháis, molesta, yo se la he discutido el compadre, en el programa también se la discutí, pero no es una tesis mayoritaria dentro de los constitucionalistas. ¿Y si la convención constituye? ¿Y si la convención logra más de 2/3? Si la convención logra más de 2/3 por el lado de ellos, no puede, ellos tampoco pueden llegar, ya. No pueden. O sea, no pueden. De llegar a hacerlo en isofacto, estarían transgrediendo todas las normas. De llegar a hacerlo, tenía primero una vulneración a la Constitución vigente. Segundo, el presidente podría tomar las atribuciones, que lo dudo mucho porque no lo hace. Y tercero, como yo te contaba, al ser estas normas de carácter procedimental, hay un tribunal especial. Se puede reclamar a este tribunal especial que va a estar formado por miembros de la Corte Suprema. Entonces están todos esos mecanismos. Pero para dejarlo mucho más claro, ¿puede la propia Convención Constituyente cambiar las reglas del juego? No. La Constitución no se lo permite. ¿Quiénes sí la pueden cambiar? El Congreso, por las que ellos quieran, siempre y cuando reúnan 2/3 partes de los miembros de diputados y senadores en ejercicio. ¿Ya? ¿A dónde está mi seguridad para decirte? Está primero en que no todo nuestro sector, o el sector de la centro derecha que cree en la libertad, está cuadrado en que no se pueden cambiar las reglas del juego. Y el sector de la izquierda tradicional, que no es izquierda propiamente tal, pero de la concertación y de la nueva mayoría, sus principales constitucionalistas, te hablo de un Patricio Zapata, de un Francisco Zúñiga, de un Francisco Soto, que son compadres cabezones, no están a favor de esa tesis. Entonces, esta tesis de Atria es de la extrema izquierda y está muy aislada. Es la tesis del Partido Comunista, es la tesis del Frente Amplio. Después de que tengamos las elecciones, créeme que no les va a ir muy bien. Vamos a salir nosotros fortalecidos. Entonces ellos van a quedar, ellos están haciendo todo esto porque saben que les va a ir mal en la elección. Lo tienen súper claro. Por eso están llamando a la violencia, por eso están llamando a rodear la convención, porque saben que en la urna les vamos a ganar. Y cuando nosotros les ganemos más los sectores tradicionales de la concertación y nosotros dos como bloques que históricamente hemos negociado pasemos por sobre ellos, ellos te van a hacer revivir esta tesis. Por eso la están planteando. Porque es un tema político, no constitucional, político. ¿Ya? Esa es la respuesta, amigo. Llama... Muchas gracias. Si no te sigue gustando la tesis de Atria, jodiste porque lamentablemente el web va a seguir metido en la agenda pública porque es bueno para hacer polémica. Vale, gracias. Oye, pero así como Dale. Solución de lo que veo, porque también llegué a la misma conclusión, las cartas que habría que jugar serían en tener mayoría en esta convención y en tener unas buenas elecciones de diputados y senadores a fin de año, para que en caso de que
se intentaran cambiar las reglas, tener una resistencia un poco más fuerte y que eso no suceda, y que este proceso que no queríamos ninguno de nosotros sea lo más expedito posible y lo menos malo dentro de todo. Mira, dais 100% en el punto. De hecho, me acabáis de dar un argumento que yo nunca doy en las charlas porque no lo había pensado, y tenéis toda razón. Yo siempre me dejo caer mucho en lo que dice la Constitución. Y como te contaba, para modificar la Constitución, ¿qué requiere? Es que los senadores y diputados no te la cambien. Si llegamos a perder las elecciones de diputados y senadores a fin de año, en noviembre creo que son, Estamos mal. y quedamos bajo el tercio, jodimos, porque ahí nos cambian todas las reglas del juego y nos cambian las 2/3, nos cambian el plazo de funcionamiento, nos cambian de una convención a una asamblea, nos fuimos a la cresta. Tenéis toda razón, ganemos, intentemos ganar las de ahora, pero también preocupémonos mucho en las diputados y senadores. Ahora, a la derecha nunca le dio más, la derecha nunca ha tenido menos de un tercio. En la historia de Chile nunca ha tenido menos de un tercio. Pero estamos tan, esto es una opinión personal y ojalá no salga de acá, pero nuestro gobierno nos tiene tan mal, que es difícil que nos vaya bien en las elecciones. Hay que ser muy sinceros. Por eso hay que sacarse la cresta para que ganemos. Pero tienes razón, hay que pensar en las dos elecciones, en la de los convencionales y en la de los diputados y senadores, para que no nos cambien las reglas del juego. Así es. Puntito para Ricardo. Sí. Sí, eso pasa por tener un pololo que estudia Derecho. Ahí es, pues, ya, ¿estamos? Para que Vamos. sigamos avanzando, para que nos metamos en la presentación del día de hoy, el tema de principios y valores, después de 1 hora y un cuarto ya. Ya. Tema, principios y valores. ¿Qué nos va a guiar? ¿Cuál es nuestro sistema político? ¿Por qué se habla de que hay constituciones neutras y constituciones ideológicas? ¿Han escuchado hablar de esto? ¿De que la constitución chilena es una constitución ideologizada, que tiene cierta idea o principio de fondo? Sí. Sí. Sí, pues, y porque las tiene, ¿ya? Y porque esas ideas son nuestras ideas. Hay una distinción en teoría constitucional entre lo que son las constituciones neutras y las constituciones ideologizadas, ¿ya? Se dice que una constitución neutra es aquella que no adopta ningún tipo de principio y valor. El mejor ejemplo que se da es la Constitución de 1925 chilena o la Constitución de Estados Unidos, que solamente se dedica a regular el aparato público, versus aquellas constituciones que se denominan ideologizadas, que tienen un principio, un conjunto, un sistema de valores y principios que inspiran la interpretación de todo el texto constitucional en su conjunto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos interpretar la ley de, no sé, cualquier tema de propiedad privada, nosotros siempre tenemos que hacerlo interpretando que en nuestra Constitución lo primero y lo más importante es la persona. Por eso la persona hay que ligarle a la propiedad. ¿Se entiende? Entonces los principios que vamos a ver ahora te inspiran todo el texto constitucional en su conjunto. Te inspiran los fallos del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, te inspiran el sistema de elección, de la democracia representativa, etc. Entonces van influyendo en todo el cuerpo constitucional normativo. Y eso lo ha fallado el Tribunal Constitucional desde siempre. ¿Ya? Siempre ha dicho que este capítulo primero, que es el que vamos a revisar hoy día, que se llama Bases de la Institucionalidad, en nuestra Constitución actual, donde están los principios, sirve para interpretar todo el contenido de la Constitución, orienta en la interpretación, en la hermenéutica constitucional. ¿Ya? Yo creo, y esta opinión personal, que no existen las constituciones neutras. ¿Ya? Todas las constituciones tienen una ideología de fondo, aunque no estén plasmadas en la misma Constitución. Es muy raro que una Constitución no tenga una visión de sociedad. Es muy raro que una Constitución no tenga una visión de lo que es el Poder Judicial. Entonces, para mí, todas las constituciones son ideologizadas. La diferencia es si establecemos esos principios escriturados o lo dejamos en el aire. ¿Ya? Y para mí es muy importante que se fijen, que queden plasmados en la Constitución. Entonces, metámonos de plano en nuestra Constitución y en los principios que nosotros creemos que hay que defender de cara a este proceso constituyente. ¿Qué nos distingue entre derecha e izquierda? Una concepción de la sociedad, una concepción de la economía, una concepción del rol de la persona. Si a mí me preguntan por qué uno es de derecha, por qué uno es de izquierda, es porque nosotros entendemos que antes que el Estado está la persona. Así de simple. En cambio, una persona de izquierda te va a decir que es más importante lo colectivo del Estado por sobre las personas. Una persona de derecha que cree en la libertad siempre te va a decir yo estoy a favor de que cada familia haga lo que quiera. Una persona de izquierda te va a decir no puede hacer lo que quiera porque hay que seguir los planes y programas que establece el gobierno. Una persona de derecha te va a decir yo soy el principal garante en la educación de los hijos, yo veo cómo educo a mi hijo y yo veo cuándo lo educo y en qué materia lo educo. Una persona de izquierda, por el contrario, te va a decir que es el Estado el que establece los principios básicos en virtud de los cuales, por ejemplo, se establece una ley de educación sexual integral o una ley de protección integral de la niñez. A nosotros no nos gusta eso.
Y no nos gusta, ¿por qué? Porque para nosotros es más importante la libertad. Es más importante que la persona pueda optar, que tú tengas tu propio proyecto de vida en los temas que tú quieras tenerlo y con que quieras tenerlo. Por eso, ¿qué hace nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice en el artículo 1 que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿cierto? Habla de personas, no habla de hombres. Antes decía hombres. El año 97 se modificó. Esto porque antiguamente la palabra hombre se entendía que abarcaba hombres y mujeres, ¿ya? Luego esto cambió hacia persona, que también abarca hombres y mujeres, y ahora ya hay un tema muy raro, porque probablemente la izquierda quiere poner que en Chile todas las personas nacen libres, ya se empieza a perder un poco el lenguaje. El tema es que en la base somos todos iguales, ese es el punto, somos todos iguales frente a la ley, ¿ya? Y este principio básico que está en nuestra Constitución no se nos ocurrió a nosotros los chilenos. No es un invento de Jaime Guzmán. Esto viene desde la primera Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, de 1800, 220 años antes que nosotros. Esto ya estaba presente en la teoría constitucional. Y es un principio básico, ¿ya? Nuestra Constitución también establece que hombres y mujeres son iguales frente a la ley, que también es una modificación del año 97. Nuestra Constitución asegura derechos, no otorga derechos. ¿Y eso por qué es? Es porque es la persona lo más importante y porque la persona tiene derechos que son inherentes, que no son porque la Constitución lo dice, son porque somos personas, ¿ya? Y somos todos iguales frente a la ley. Por eso cuando Emilia Schneider me decía en el programa que si yo me ponía nervioso porque era un transexual, me importa huevo, me importa de verdad huevo, porque somos todos iguales frente a la ley. Y por eso yo ahí me pongo un poco más liberal y creo que las mismas instituciones jurídicas que tienen, todas las instituciones jurídicas tienen que ser iguales para todos, porque somos todos iguales frente a la ley, ¿ya? Lo importante de esto es que es la persona el centro de la sociedad, no es el Estado. Esta Constitución opta, y entre elegir el Estado o elegir la persona, ¿qué hace esta Constitución? Elige a la persona. Y eso es muy del pensamiento de las sociedades libres, de las sociedades de centro derecha, ¿ya? Ojalá esto siga siendo así en la próxima Constitución. Luego nuestra Constitución dice, ya, la persona es súper importante, sí, ningún problema, porque la persona es la base de la sociedad. Pero ¿cuál sería el organismo básico de la sociedad una vez que la persona ya se empieza a juntar en comunidad? Para nosotros es la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿La Constitución define familia? No. Eso es súper importante, porque hay cuántos tipos de familia como cuántos tipos de personas existen. Entonces hay distintos tipos de familia. Lo importante es que siempre sea la familia el núcleo fundamental de la sociedad y no que sean, por ejemplo, las agrupaciones de la sociedad civil. Porque es la familia el principal núcleo contendor, el principal núcleo de contención, de crecimiento, de cuidado y de desarrollo. Nosotros salimos de la pega y volvemos a la casa, a estar con la familia, independiente si estás casado con un hombre, si estás casado o si vivís con tu abuela, es tu familia, ¿ya? Entonces, ese concepto está en la Constitución también, y yo creo que también hay que defenderlo. ¿Se va a poder cambiar este concepto? Es muy difícil, porque también está reconocido en tratados internacionales, a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las temáticas en torno a las cuales va a girar la Convención? Primero, la autonomía de la familia, que hoy día lo estamos viendo bastante atentado, desde que nos han suprimido la posibilidad de tener colegios particulares subvencionados, hasta que nos quieren incorporar, no sé, una ley de protección sexual integral, donde se les va a imponer ciertas visiones, cuando nosotros como papás tenemos que ser los primeros que decidamos eso. ¿Ya? Entonces, eso va a ser tema en la Convención. El principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Este es un principio básico en derecho de familia y que yo creo que hay que ponerlo en la Constitución, ¿ya? Porque el principal objetivo de la Constitución tienen que ser los niños, ¿ya? El fomento de la familia va a ser tema. El apoyo económico a la familia, por ejemplo, en la posibilidad de que la mujer pueda ingresar al mercado laboral sin tener que asumir los costos asociados. Por ejemplo, yo creo que se van a discutir temas tan en detalle como la ley de jardín universal, de jardín infantil universal. No creo que tenga que estar en la Constitución, pero sí creo que va a ser parte de la discusión, ¿ya? Y el principio del derecho de deber preferente de los padres a educar a su hijo. Para mí ese es un principio fundamental, hay que defenderlo con uñas y dientes. Y sabemos que hoy en día la izquierda no está en esa parada, sino que está intentando, de cierta forma, atentar contra él. Yo creo que se lo van a tratar de sacar, de frentón. Yo creo lo mismo. Por eso hay que defender ese principio, ¿no? Y luego, ya vimos que nosotros elegimos, entre la persona y el Estado, elegimos a la persona.
entre los cuerpos intermedios o la familia como núcleo fundamental de la sociedad civil, elegimos a la familia. La izquierda, por el contrario, elige a las agrupaciones de la sociedad civil y elige al Estado. Entonces, ¿qué hizo la Constitución de 1980? Definió que el Estado es un Estado todopoderoso, que está por sobre las personas, que el Estado tiene, por ejemplo, la iniciativa en materia económica, que el Estado va a establecer cuáles son los planes y programas de educación. No, no. Lo que hizo nuestra Constitución fue decir algo muy simple. El Estado está al servicio de la persona. Listo. Eso es todo. No definimos Estado, no establecemos cuáles son todas las atribuciones del Estado, no establecemos al Estado como un ente todopoderoso que hay que prenderle velitas, como no hacen nuestros amigos de izquierda, que el Estado tiene que hacer todo, el Estado tiene que ser dueño de las empresas, el Estado tiene que ser dueño de los colegios. No, no es nuestra visión de sociedad. Nuestra visión de sociedad parte desde la persona, desde los cuerpos intermedios, desde la sociedad civil. Y al Estado lo queremos al servicio de la persona. No lo queremos por sobre la persona. Entonces nosotros le establecemos mandatos al Estado. Tu finalidad es promover el bien común, tu finalidad es crear condiciones sociales, tu finalidad es que nosotros tengamos la posibilidad de desarrollarnos espiritual y materialmente posible, respetando lógicamente nuestros derechos y garantías que están en la Constitución. Y eso porque no creemos en los estados totalitarios. Cuando se le otorgan muchas atribuciones al Estado, el Estado pasa de ser un Estado democrático a un Estado autocrático. Y las autocracias son aquellos gobiernos totalitarios o autoritarios, ¿ya? Nuestra Constitución tiene una visión individualista de la persona, capitalista extrema, donde cada uno se salva con sus propias uñas. No, pues. Precisamente acá está la definición de que no, de que el Estado tiene que generar ciertas condiciones. Nosotros creemos en la solidaridad, esos principios están en la Constitución. Creemos en los cuerpos intermedios, nosotros no vemos al ser humano individual que anda solito para todos lados. Nosotros vemos al ser humano como un valor inherente que hay que respetarlo por sí mismo, que se junta y se reúne y que crece y se desarrolla en familia, y que también se juntan los determinados cuerpos intermedios, ¿ya? Yo voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero lo que me interesa ahora, y para cerrar esta idea, es que entre la elección entre la persona y el Estado, nosotros siempre vamos a elegir a la persona, no al Estado. Y el Estado le otorgamos un rol chiquitito y servicial, al servicio nuestro. El Estado al servicio de la persona, más no la persona al servicio del Estado. Nosotros somos bienes jurídicos en nuestra naturaleza misma, ¿ya? Y por eso mismo, en lo que yo le estaba contando, se le fijan deberes al Estado. Resguardar la seguridad, proteger a la población, la familia, fortalecer la familia, el fortalecimiento de la regionalización, etc. Vamos dándole deberes al Estado, pero en ningún momento le digamos, Estado, usted puede pasar por sobre mí. Por el contrario, con la Constitución limitamos al Estado, ¿ya? ¿Cuál es el modelo que quiere plantear la izquierda? Para que tengamos claro cuál es que nosotros defendemos y cuál es que defienden ellos. ¿Han escuchado hablar del Estado democrático, del Estado constitucional democrático social de derechos? Ese es el modelo que quiere impulsar nuestros amigos de la centroizquierda o de la izquierda en su conjunto. ¿Ese modelo existe? Sí, existe. Existe en varios países de Latinoamérica. Existe en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. También está presente en la Constitución de México desde 1917. Está presente en la Constitución alemana de 1949. Está presente en la Constitución española. Es un modelo válido, que existe, ¿ya? Pero un modelo que no da lo mismo que esté en el gobierno. Porque un modelo del Estado, un modelo de democrático, social y constitucional de derecha, en manos de la derecha, no es peligroso. Porque va a ser siempre responsable. Por eso en Alemania no hay problema, por eso en España no hay problema, por eso en los países europeos en general no hay problema. El problema es cuando lo traemos a la realidad sudamericana, que acá somos un poquito más bananeros, somos un poquito más populistas, y empezamos a meter en la Constitución una cantidad de derechos impresionante, le otorgamos ciertas obligaciones al Estado, pero no sabemos cómo las vamos a financiar, y le decimos al señor Estado, usted véleme y hágase cargo de todos estos temas, ¿cierto? Educación, salud, vivienda, pensiones, la que se te ocurra, ¿ya? Felicidad hemos escuchado hasta que la naturaleza sea sujeto de derecho. O sea, discursivamente es bonito, pero en la práctica la naturaleza no te puede ir a demandar, ¿ya? Entonces, para nosotros hay un concepto de la subsidiariedad, que es la primacía de la persona, y en el Estado social y democrático constitucional lo que prima es el Estado, ¿ya? A mí me da miedo de que en este modelo, a la izquierda que le gusta mucho abusar del Estado, pasen por sobre nuestros derechos, ¿ya? Y pasen por sobre las libertades individuales. Y en la medida que se van fortaleciendo más las atribuciones del Estado en derechos sociales, más disminuidas quedan las atribuciones de las personas en derechos de primera generación. Entonces, si el Estado, por ejemplo, se hace cargo de la educación, eso inmediatamente tú le estás diciendo al privado, usted no se puede hacer cargo de la educación. Y eso es grave. Por eso a mí no me gusta este modelo. Porque en la medida en que fortalecemos al Estado, le quitamos atribuciones a las agrupaciones de la sociedad civil.
¿ya? Sé que esto es medio complicado entenderlo, pero básicamente también es lo que se conoce como el estado de bienestar. Y yo creo que también lo han escuchado ustedes hablar de que el Estado se tiene que hacer cargo de ciertas prestaciones. Y esta es la corriente socialista del Estado, ¿ya? Esto nace de la Constitución alemana de 1919, que después Hitler, ustedes saben, la dio vuelta y lo mandó para la casa, la Constitución soviética de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1918 y la Constitución de México, ¿ya? Nuestra Constitución de 1925, muy influida por la época en que fue dictada, también reconoce este modelo de los derechos económicos, sociales y culturales, donde el Estado tiene un rol más importante. Pero lo establece como mandamiento de efectividad, no con recursos de protección. Ese tema me da para una charla completa, o sea, ojalá podamos tener esa charla en detalle de cuál es la diferencia entre consagrar derechos en la Constitución con recursos de protección o como mandamiento de efectividad, pero se los dejo planteado de que no es lo mismo establecer un catálogo gigante de derechos sin un recurso de protección, porque ahí da lo mismo, son meras declaraciones de principio, a establecer un catálogo de derechos y garantías con recursos de protección donde yo puedo demandar al Estado, porque ahí los tribunales se convierten en poder legislativo. Los tribunales pasan a legislar. Solamente les dejo plantear la pregunta, ojalá no me hagan preguntas ahí porque, le insisto, me da por una charla completa. Oye, o pueden ver el capítulo de Sin Filtro. En uno tuviste el debate de ese tema. Sí, hemos tenido debates de esa... Y luego, seguimos en el artículo primero de la Constitución, ¿ya? Que es el más importante de valores y principios. Entonces, lo primero es la persona, lo segundo es la familia, al final tenemos el Estado, y entre el Estado y la familia que tenemos los cuerpos intermedios, ¿ya? Esta visión, nuevamente, no es que se le haya ocurrido a Jaime Guzmán. ¿Ya? Guzmán era inteligente, sí, era seco, sí, pero ninguno de estos conceptos son de él. Son todos conceptos que vienen de teoría constitucional muy antigua. Entonces, acá lo importante es que el Estado reconozca los cuerpos intermedios. Y aquí les quiero siempre decir, es que ustedes piensan en las empresas. No, amigos, cualquier cuerpo intermedio. Una junta de vecinos es un cuerpo intermedio. Una agrupación de adultos mayores es un cuerpo intermedio. Un club deportivo es un cuerpo intermedio. Nosotros que ahora estamos haciendo esta conversación acá, aunque no tengamos personalidad jurídica, somos un cuerpo intermedio que nos estamos juntando a conversar, a debatir libremente. La gracia de un Estado en donde se reconoce la libertad y una concepción del Estado constitucional liberal de derecho, constitucional de derecho, es que nosotros nos podemos juntar cuando queramos, podemos hablar los temas que queramos y podemos organizarnos de la forma que queramos, siempre y cuando no atentemos contra la ley, la moral y el orden público. Eso es lógico, ¿cierto? No vamos a constituir una organización criminal de narcotráfico y que el Estado nos reconozca. No. La idea de esto es que nosotros tenemos la libertad de asociarnos como queramos. Y esto está reconocido tanto en el artículo 1, inciso 3 de la Constitución, como en el artículo 19, número 15, que es el derecho de asociación. Yo me junto con quien yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, y sin pedirle permiso a nadie. ¿Ya? Si yo me pongo tontito y me pongo a cortar la calle, o me pongo a tener organizaciones como de narcotráfico que atentan contra el derecho, señor Estado, métase. Obvio que métase, porque usted tenía el deber de velar por el orden público, por la seguridad de la nación. Pero solamente en esa hipótesis. En el resto de la hipótesis, usted déjeme hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, y déjeme reunirme con quien yo quiera. Este principio a la izquierda no le gusta mucho, ¿ya? Porque ellos quieren que el Estado tenga cierto monopolio y que te autorice un cuerpo intermedio. Y nosotros luchamos mucho para cambiar esa concepción. O sea, antes para sacar personalidad jurídica en Chile, era un cacho. Y yo creo que tú, Francisca, lo sabías cuando sacaron la personalidad jurídica de tu fundación, si has participado en otra. Antes era un tema tremendo. Después de la reforma del 2010 ya se hizo mucho más fácil. Entonces, mientras más facilidad tengamos de crear empresas, de tener personalidad jurídica, de tener juntas de vecinos, de tener cualquier ocupación de la sociedad civil, mayor libertad vamos a tener. Mientras menos el Estado se meta con nosotros, mayor libertad vamos a tener. Por eso estos 4 principios que yo les digo, persona, familia, cuerpo intermedio, rol servicial del Estado, hay que defenderlos con uña y dientes, porque son nuestra visión de la sociedad. ¿Estamos claros hasta ahora? Sí. Sí, súper. ¿Ninguna duda, amigos? Tenemos harta gente conectada y hay algunos que están callados. De esos que se conectan y dejan ahí el computador prendido, ¿no? Para hacer números. La idea es que intervengan. Ya. Vimos la primera parte, que para mí es muy importante, por eso me explayé un poquito más en todo lo que es persona, todo lo que es familia, que es cuerpo intermedio, que es rol del Estado. ¿Ya? Esto es una clase de derecho constitucional como muy resumida, y si hay algún abogado en el público le pido mil disculpas, pero mi léxico nunca va a ser jurídico, porque la idea es que todos entendamos lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Qué otros principios vamos a empezar a ver en la Constitución? Lo primero es elegir qué modelo de sociedad democrática queremos.
Porque hay dos tipos de modelos que pelean en el mundo: la democracia constitucional y las autocracias. Las autocracias en la práctica no existen. Existen en países como el Líbano, en países como Irak, en países donde no hay separación de poderes. ¿Cuáles son las autocracias? Las autocracias son los totalitarismos y los autoritarismos, ¿ya? ¿Cuáles son los totalitarismos? En los totalitarismos pensemos, por ejemplo, en un gobierno comunista, pensemos en un gobierno fascista, pensemos en un gobierno de Mussolini, en un gobierno de Hitler. Hay ideología de fondo, hay una concepción de la sociedad de fondo. Un gobierno autoritario, por el contrario, no tiene ideología, simplemente gobierna con la arma, pero no quiere imponer una visión sobre la sociedad. Ambos caen dentro del rótulo de autocracias, que son gobiernos que no respetan los derechos humanos de las personas, que no respetan la libertad de las personas, que no respetan la democracia. ¿Ustedes creen que podríamos tener una autocracia en Chile? No, seamos sinceros, no da. Si nosotros ya pasamos esa época, ¿cierto? Entonces vamos a tener sí o sí una democracia constitucional. Aparte, la democracia, como yo les contaba, es uno de los límites que tiene la convención, que no lo puede modificar. El tema va a ser qué tipo de democracia queremos. Y aquí está la cosita, acá está lo divertido. Hay dos tipos de democracia que juegan mucho. Está la democracia representativa y está la democracia directa. La democracia representativa es la que hemos tenido en Chile siempre. ¿Cuál es esa? Nosotros votamos, elegimos nuestras autoridades, ellos gobiernan en 4 años y cada 4 años nosotros volvemos a elegirlos y hacemos un control de responsabilidad reeligiéndolo o no reeligiéndolo, ¿cierto? Pero lo que importa acá es señalar que a quien nosotros elegimos, él habla por nosotros. ¿Ya? Nosotros elegimos una persona en la que confiamos y es él quien toma las decisiones. En la democracia directa, somos los 20 millones de chilenos los que nos ponemos de acuerdo en una asamblea virtual y tomamos todas las decisiones. Yo sé que esto parece descabellado, en la práctica no se puede dar, pero los que han pasado por universidades estatales, universidades públicas en este grupo, sabemos que esto se usa mucho en la universidad. Esta es la forma en que gobierna la izquierda, en el asambleísmo. El que habla más fuerte es el que impone su visión, el que grita más es el que impone su visión, el que tiene más fuerza es el que impone su visión. Votamos a mano alzada. ¿Quién está de acuerdo, compañero? Oh, yo estoy de acuerdo, compañero. Y si alguien de derecha levanta la mano, el bullying, te golpean, te tiran para abajo. Yo lo conozco, estudié en la Chile, vengo de esa escuela política, y a la izquierda le encanta eso, las aclamaciones populares. No, ¿están todos de acuerdo, compañeros? Estamos todos de acuerdo. Listo, aprobado, compañeros. A nosotros no nos gusta ese sistema. A nosotros nos gusta la democracia representativa. ¿Por qué? Porque hay una herramienta política que te garantiza igualdad frente a la ley. ¿Cuál es el secreto del voto? Es fundamental. A la izquierda le carga el secreto del voto porque quiere presionarte públicamente. A nosotros, por el contrario, nos gusta que uno elija democráticamente en un voto secreto, libre e informado en urnas. Esa es democracia representativa. ¿Nos negamos a ciertos mecanismos de democracia directa? No. Si hoy en día la ciudadanía está pidiendo mayor nivel de participación, lo que no podemos hacer es que el Congreso seamos 20 millones de chilenos, porque es descabellado. No se puede hacer. ¿Qué mecanismos podemos incorporar a la nueva Constitución que vayan en beneficio de que la sociedad civil participe? Yo te diría que 2, porque hay unos que son más responsables y otros que son de plano irresponsables. ¿Cuáles son responsables? La iniciativa popular de ley. Que ciertos grupos de la sociedad civil, organizados en una personalidad jurídica con, no sé, 50.000 firmas, puedan redactar un proyecto de ley, se lo presenten al Congreso y el Congreso tenga que tramitarlo. Que el Congreso pueda tirarlo para abajo, pueda aprobarlo, da lo mismo, pero que se pueda tramitar. Que exista esa posibilidad. Hoy en día no existe, y en todas las democracias de Latinoamérica existe, salvo en Chile. Entonces es una posibilidad real que no afectaría a la democracia representativa y que permitiría mayor participación ciudadana. ¿Cuál otra? Los referéndums. Hoy en día nuestra Constitución permite que haya un plebiscito a nivel nacional solamente para determinadas materias a nivel nacional y principalmente en materia de municipalidades. Hay que abrirnos a la posibilidad de que haya más plebiscitos a nivel de, por ejemplo, participación en lo que es el plan económico municipal. ¿Por qué no como ciudadanos podemos votar cuáles tienen que ser las prioridades del gasto municipal? Yo creo que se puede hacer, es válido. Le otorgáis más herramientas a la sociedad civil, no atentáis contra la institucionalidad, mantienen la democracia representativa y mantienen la responsabilidad fiscal. Entonces son herramientas que se pueden ir analizando en su justa medida. ¿Cuáles son descabellados? El mandato revocable, que a la izquierda le encanta. Si un parlamentario no cumple la pega, vamos sacándolo. El problema es que ellos abusan mucho de estas instituciones. Pensemos en la acusación constitucional, que es lo mismo, es algo muy parecido. Entonces, ahí yo digo no. Pensémoslo un poquito porque la inestabilidad y la ingobernabilidad de este tipo de herramientas te generaría que en el futuro vayamos cambiando de diputados cada 2 semanas y eso para mí no es muy importante.
Y lo otro es respetar siempre el pluralismo político. ¿Ya? El pluralismo político en el entendido de que Chile es una república democrática y que cada cual puede tener el partido político que quiera, siempre y cuando ese partido político no atente contra las bases del orden público o no llame a la alteración del orden establecido mediante la violencia. Pensemos, por ejemplo, en el diputado Gutiérrez y el juicio que hubo en su contra por llamar siempre a la violencia. ¿Ya? Pero ¿por qué no se Finalmente, puede usar un artículo, recuerdo que está en la Constitución, de sedición? existe ese artículo, que es, espera, se volvió loco mi computador, el 19, número 15. Ahí está al final en el número 4 de la diapositiva. ¿Se acuerdan del famoso artículo de la ley maldita? La proscripción del Partido Comunista, el artículo 8 de la Constitución de 1980, que establecía que en Chile no podían haber partidos que velaran por la lucha de clases, lo decía textual, partidos que velaran por la lucha de clases. Ese era el artículo que proscribía al Partido Comunista. Este artículo no se eliminó de la Constitución, se sacó del artículo 8, se modificó y se lo tiró al 19, número 15. Entonces, y se eliminó la frase lucha de clases, pero se mantuvo en ese artículo la frase todos los partidos que velen por la alteración del orden constitucional por medios distintos a los democráticos, y todos los partidos que velen por la violencia como método de acción política. ¿Ya? No lo dice con estas palabras, pero esas son las dos causales. Ese artículo está presente en la Constitución, ese artículo se puede utilizar, ese artículo nunca se ha utilizado, no hay ninguna persona, ningún parlamentario que haya tenido los cojones de decir yo voy a presentar un declaramiento de inconstitucionalidad del Partido Comunista porque ellos llaman constantemente a la violencia. ¿Existe la herramienta? Sí, pues, ahí está, ese artículo, revísalo si queréis, ahí va a estar. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Nadie. A lo más le presentamos una acusación al diputado Gutiérrez porque ya era demasiado. Ese compadre está loco. O sea, él llamaba constantemente a la violencia y lo que hizo con los dibujitos en Iquique de los niños que dibujaban matando al presidente, eso ya fue la gota que rebasó el vaso. El problema es que el requerimiento que presentamos al Tribunal Constitucional fue declarado de plano, negado. Entonces, yo creo que por eso no se utiliza. ¿Está la herramienta? Sí, está acá, pero nunca se ha utilizado. ¿Ya? ¿Estamos claros, cierto? Súper. Ahora veamos rápidamente otros principios que son importantes que tiene la Constitución, que son muy relevantes, pero yo ya pasé por los más importantes que para mí son el rol de la persona, de la familia, de la sociedad, porque eso te modela el concepto de sociedad, el modelo de la libertad. ¿Ya? Otro principio, que todos los órganos del Estado, los funcionarios públicos, tienen que actuar dentro del margen que les permita la ley. Esto es un principio muy importante en materia de derecho administrativo. Los funcionarios del Estado solo pueden realizar aquellas actuaciones que la Constitución o la ley específicamente les permitan hacer. ¿Por qué? Porque juegan con nuestra plata. Porque ellos administran nuestras lucas, nuestros impuestos. Entonces, el funcionario público tiene un deber extra. Él no es un funcionario privado que si se quiebra una empresa, voy para la casa. Ellos juegan con nuestros recursos. Entonces, todo lo que haga el funcionario del Estado tiene que ser solamente aquello que la ley le permite hacer dentro de sus atribuciones y previa investidura regular de su cargo público. Esto en simple. Yo no puedo llegar y ir a la alcaldía de Santiago y decirle a Felipe Lasandri, Felipe, para la casa, ahora yo soy el alcalde. No puedo, ¿ya? Porque la Constitución lo impide. Y eso es muy importante porque el alcalde Felipe está validado ¿por quién? Por la gente que votó por él. ¿Ya? Por eso es tan importante el principio de la supremacía constitucional. Todos nos atenemos a la Constitución, todos respetamos la Constitución. Sabemos que hay cierta gente que no la respeta, sobre todo en el Congreso, lo que es bastante paradójico. Segundo, el principio de la legalidad, que va muy de la mano con la supremacía constitucional. La supremacía constitucional es usted respéteme la Constitución, y la legalidad es usted en la práctica solamente haga lo que la Constitución o la ley le permite hacer. ¿Ya? Luego tenemos el principio de la propiedad de transparencia, que es un principio nuevo, del 2005, que básicamente, usted como funcionario público, todo lo que haga, yo lo puedo fiscalizar como ciudadano. ¿Ya? Entonces la Constitución te establece el principio de que todos los actos de la administración del Estado son transparentes, pero la bajada, en la práctica, no está en la Constitución, está en la ley de transparencia. En virtud de la ley de transparencia, yo le puedo solicitar al funcionario público que me diga qué almorzó, dónde almorzó, con quién se juntó, con quién comió. Y tengo el derecho a hacerlo porque, nuevamente, el Estado somos todos. ¿Ya? La proscripción del terrorismo, ojalá en la Araucanía se reconociera este principio, sabemos que hoy en día está la grande, no me quiero meter ahí. Quinto, el respeto a los emblemas patrios, que también es un temazo, la bandera, el himno, el deber de respeto, que también sabemos que no se está respetando mucho. La soberanía. Esto es súper importante.
La soberanía es un principio que viene del constitucionalismo de la Revolución Francesa en adelante. Fue delineado conceptualmente por Montesquieu, pero principalmente por Rousseau. Rousseau establecía que la facultad de decidir, y esto es muy bien simple, ya no se vayan a enojar, si somos chilenos, nosotros vemos qué cresta hacemos en Chile. Eso es la soberanía. ¿Ya? Nosotros tomamos las decisiones que queremos, nosotros vemos cómo las tomamos y cómo lo ejercemos. Bueno, la Constitución dice, la soberanía entonces radica en ¿quién? ¿En el Estado o en el pueblo? No, en el pueblo. La soberanía reside esencialmente en las naciones. ¿Qué es la nación? La nación no es sino el conjunto de personas homogéneas que se reconoce como parte de un mismo cuerpo. Somos chilenos. ¿Ya? Paolo, ¿quieres hacer una pregunta? Con esas cosas. Gracias, Fran. Entonces, la soberanía reside en ¿quién? Reside esencialmente en la nación, en el pueblo, en nosotros. ¿Cómo se ejerce? Por la votación, en urnas y por los actos por los actos de nuestros representantes. ¿Ya? Pero lo importante es que la soberanía no se transa. La soberanía es nuestra. Por eso, nuevamente, cuando yo le hacía la distinción entre si la Asamblea Constituyente o la Convención eran lo mismo y no son lo mismo, es porque en nuestra Constitución se estableció específicamente que la Convención Constitucional que va a redactar el nuevo texto no tiene soberanía, no es soberana. Y eso lo dice textual la Constitución, artículo 135. Dice: la soberanía reside esencialmente en el pueblo y se mantiene en el pueblo, en nosotros. ¿Ya? Eso también para cerrar el tema cuando estábamos hablando de la Convención y la Asamblea. Otro principio es el principio de Chile Estado unitario. ¿Ya? Nosotros somos un Estado unitario. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un solo presidente de la República, un solo poder judicial, un solo poder legislativo, un solo poder ejecutivo, legislativo, judicial. Tenemos una sola Contraloría, tenemos un solo Tribunal Constitucional. No somos un Estado federado. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, Argentina, que es federado, México, Brasil, Estados Unidos, Alemania, que son países federados. Nosotros siempre hemos sido un Estado unitario. Y eso quiere decir que la autoridad del presidente de la República y de los órganos nacionales son en todo el territorio. No hay, por ejemplo, un congreso en Valparaíso que sea solo de Valparaíso. El congreso es para todo igual. ¿Ya? Y eso va a ser una discusión que se va... No te preocupes, Pablo, tanca. Tuvimos que silenciar eso sí porque estaba metiendo ruido. Pero vamos a seguir siendo un Estado unitario. ¿Cuál va a ser la disputa? Va a ser si seguimos siendo Estado unitario o si nos cambiamos a un Estado federal. Es descabellado tener un Estado federal, ¿ya? Es imposible que se dé en la práctica. Nosotros desde 1811 siempre hemos sido un Estado unitario, porque somos un país muy chiquitito, porque somos un país con nuestros recursos naturales muy dispersos a lo largo. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, Estados federados y el norte fuera un Estado, el centro fuera otro Estado y el sur fuera otro Estado, el norte concentra todo el cobre, el sur concentra toda la salmonera, la agricultura, la forestal. ¿Y qué tenemos en el centro? Smog. Eso es lo que tenemos en Santiago, pero no tenemos factor productivo, nos quedamos básicamente pobres. Entonces, tiene que haber un principio de solidaridad, de descentralización, pero pasarse un Estado federado con dos instituciones en un país tan chiquitito como el nuestro, no da. ¿Ya? Obviamente alguno puede pensar que sí da, pero ya yo les digo que es difícil, en mi opinión. Y el último tema que va a ser muy relevante en materia de principio es la deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios. ¿Ya? Y aquí la discusión no va a ser si los reconocemos, porque los vamos a reconocer, porque esto es transversal. ¿Hay que reconocer a los pueblos originarios en la Constitución? Sí. Hay que establecer que ellos fueron, no sé, los primeros habitantes de esta república, aunque sepamos que los mapuches venían de Argentina o hay teoría en esa materia, da lo mismo eso. Va a haber un reconocimiento al aporte que tuvieron nuestros 10 pueblos originarios a la fundación de la nación. La disputa no va a ser esa. La disputa va a ser si consagramos un Estado plurinacional o un Estado multicultural o pluricultural. La izquierda quiere un Estado plurinacional. Y para explicarles qué significa. En Chile hay un Estado y hay una nación, ¿cierto? El Estado somos todos, pero pensemos en el Estado como la administración, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y hay una nación. ¿Qué es la nación? El grupo de chilenos, los que nos sentimos chilenos. ¿No? Al ser un Estado plurinacional van a estar los chilenos, los mapuches como una nación propia, los aymaras como una nación propia, los diaguitas como una nación propia. ¿Eso es malo per se? No. El problema es el nivel de autodeterminación. ¿Hasta qué punto esa nación es propia y se puede escindir del Estado unitario? Para que les quede mucho más claro, España, la autonomía catalana. Los catalanes no se sienten españoles, quieren autonomía, ¿cierto? Eso podría llegar a pasar si empezamos a reconocer de a poco estados plurinacionales. Yo tengo la suerte,
y esto es como influencia, tengo la suerte de que trabajo con los 34 candidatos pueblos originarios que lleva Chile Vamos. Le estamos haciendo un ciclo de capacitación, les doy esta misma charla a ellos, pero por bloques también. Y nuestros pueblos originarios no quieren un Estado plurinacional, porque entienden que eso atenta contra la unidad del Estado y atenta contra las posibilidades de que ellos se financien. Ellos me dicen, ¿por qué vamos a querer un Estado plurinacional si del 1.3 millones de pueblos originarios, de gente que se reconoce de pueblo originario en el país, 900.000 viven en zonas urbanas? Solamente 200.000 viven en los territorios más conflictivos de la Araucanía. Entonces ellos me dicen, no, esta es una visión de izquierda. Nosotros queremos un Estado que reconozca a los pueblos originarios, sí, pero queremos un Estado pluricultural, multicultural, más no plurinacional. ¿Ya? Ahora, aquí hay muchas visiones, ¿ya? Y lo que se va a discutir va a ser cupos reservados, por ejemplo, que ellos puedan tener sus 10 cupos para el Parlamento. Se va a discutir en torno a los derechos culturales de ellos, la lengua. Para ellos la lengua es un tema fundamental. Y me dicen, nosotros nos interesa mucho que se reconozca la lengua, nuestro derecho a que en nuestra escuela hablemos en nuestro idioma, pero que no sea el Estado el que nos imponga eso. Yo les digo esto porque estoy muy gratamente sorprendido por la calidad de pueblos originarios que llevamos, porque tienen muy claro su visión de derecha, ¿ya? Y no es la visión que estamos acostumbrados a escuchar en la tele, de autodeterminación, de independencia, del Estado opresor. Ellos dicen, no, nosotros somos chilenos, también somos mapuches, pero tenemos que convivir dentro de un mismo Estado. Y ese va a ser un temazo dentro de la Constitución. Y el último punto dentro del pueblo originario, sí, por favor. Y este reconocimiento que quiere la izquierda no va en contra de la igualdad que Sí, promueven pues. los primeros artículos de que todos somos Sí, pues. iguales. Va en contra de la igualdad de la ley, lo mismo pasa con los cupos reservados, lo mismo pasa cuando tu voto ya no vale lo mismo pasa si establece, por ejemplo, ciertas atribuciones, si establece cierto... En la Constitución se reconocen los estatutos especiales. Nosotros por ley somos todos, por normativa somos todos iguales frente a la ley, ¿cierto? Pero la Constitución permite que, en virtud de ciertas materias objetivas, se establezcan ciertos beneficios para ciertas zonas del país. Por ejemplo, pensemos en la zona franca. Pensemos en el Estatuto Especial de Isla de Pascua, el Estatuto Especial de Juan Fernández. Se puede hacer, bajo ciertas circunstancias. Pero si tú atentas contra la igualdad de la ley, para mí es grave. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Ricardo. No te puedo dar la respuesta de qué se va a hacer, porque eso va a depender de los convencionales. Yo creo que está mal. Pero más allá de decirte eso, vamos a tener que ver qué pasa. Pero ¿ya? una pregunta, tú que estás trabajando con los candidatos constituyentes de los pueblos originarios del sector de uno, se supone, ¿ellos sí quieren cupo reservado? ¿Sabéis qué? Están dispersos. La mayoría te dice Ya. no. No, yo estoy muy gratamente sorprendido. Ya, Porque no están preocupados de esos temas. Están preocupados de temas culturales. Están preocupados de dos temas, te diría yo. El primero es el reconocimiento a su cultura. Pero su cultura desde el impulso de sus comunidades. ¿Ya? No que el Estado les diga en qué parte pueden hacerlo. Son muy críticos de que el Estado se meta o intervenga en su forma de ejercer la cultura. Y eso me tiene muy contento, porque ellos dicen, ¿por qué el Estado me tiene que decir en qué escuela yo voy a impartir el Mapuzungún? Yo determino en qué escuela voy a impartir el Mapuzungún, no el Estado. El Estado que me subvencione, obviamente, y por eso mismo no quiero ser una nación independiente, porque pierdo el financiamiento del Estado. Y los segundos están muy preocupados de los temas de propiedad, porque la visión que hay en materia de propiedad indígena a nivel internacional, y esto hace muchos años, del convenio 169 de la OIT y todos los tratados internacionales sobre esta materia, es que ellos tienen que tener propiedad colectiva. Y eso a ellos no les gusta, porque cuando hay propiedad colectiva, todos son dueños, pero ninguno es dueño. Entonces no hay incentivo al desarrollo o la inversión en esa propiedad. Entonces uno de los temas importantes para ellos es que haya propiedad individual y que ellos puedan, por ejemplo, explotar 1 metro cuadrado de terreno. Que ellos tengan su hectárea y que ellos puedan trabajar esas hectáreas, pero que sean de ellos. Hoy en día es brutal. Yo encuentro que es muy descabellado. Por ejemplo, una comunidad reconocida por la ley indígena administra un terreno, ahí viven 40 familias, y hay un cacique o un lonco, esto me lo explicaron todos ellos, que administra ese terreno en su conjunto. Y él toma las decisiones. Y él le dice, por ejemplo, a la familia 4, a ti te toca la parcela 3. Y en la parcela 3 usted métase y administra. ¿Y quién va a ser el encargado de la parcela 3? Bueno, el hombre, porque son muy patriarcales también. Entonces, el hombre es el encargado de administrar la parcela 3. Y cuando él fallece, la familia queda en pelota. El terreno no le pasa a ellos. El terreno vuelve al lonco, vuelve al cacique, y el cacique, si tiene buena voluntad, se lo vuelve a pasar. Entonces ellos me dicen, eso no puede ser así. O puede designar a otra familia. Y eso está en la ley, porque está esta concepción muy de izquierda de la propiedad colectiva.
Y a nuestros pueblos originarios no les gusta esa concepción, porque son de derecha, porque entienden que la propiedad es lo básico en un sistema de desarrollo económico. ¿Ya? Oye, Eso. me voy a matar, pero te prometo que hacemos otro de todas maneras, pero tratemos de terminar a las 9, porque si no ya se hace medio Amiga, largo. terminé. Acabo de terminar, porque ahora nos pasamos al siguiente tema. Entonces, amigo, esa sería la exposición del día de hoy. Yo me Espero le haya quedado claro. Me comprometo a armar otra charla para que podamos continuar con esto por etapas. Ningún problema. Yo feliz. Mientras tenga tiempo y me calcen los tiempos. Ahora me calzó porque estamos en cuarentena. Pero yo mientras tenga tiempo me encanta hablar de esto. Sé que soy un latero de repente, pero es mi tema, me gusta. Espero le haya quedado muy claro todo lo que hablamos. Espero no se vayan con dudas para la casa. Y les voy a hacer llegar mi número de teléfono a través de la Francisca. Francisca, tú mándaselo con libertad a la gente con la que trabajáis. Pueden llamar cuando quieran. Ojalá no en la noche y ojalá no los fines de semana, porque a mí igual me gusta el carro. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? No. Yo solo darte las gracias, a mí me encantó la exposición, me encanta cómo lo hacís, queda súper claro y es dinámico. Y nada, pues comprometerme a organizar otra charla para que sigamos continuando con estos temas. Obvio. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y por haber participado.